Bueno, yo les invito para que abran sus Biblias en San Lucas. Bueno, ¿cuál fue el primer discípulo que vimos? Muy bien, y están volando. Ya con eso quedó feliz. El segundo, Andrés. Qué bueno. Tercero, Jacobo, muy bien. El cuarto, Juan, sí, Juan, muy bien. Quinto, Felipe. ¿Y? ¿También llamado? No, Bartolomé también llamado Natanael. Muy bien, están volando. De esos, ¿cuántos eran pescadores? Todos eran pescadores, hasta ahora. ¿Por qué lo sabemos? Por Juan 21, ¿no? Dice que cuando Pedro se quiso devolver, le dijo a todos, vengan a pescar conmigo, y todos fueron, ¿no? Sí, la verdad es que todos ellos muy diferentes, muy distintos, todos, carácter, temperamento. Pero ahora sus Biblias en San Lucas 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Sí? Llegamos ya a la mitad de los apóstoles. Los que vienen ya se van muy rápido porque la Biblia dice muchísimo menos acerca de todos los apóstoles que faltan. Siempre me gusta recordar, gracias, que el Señor llamó a hombres comunes, corrientes, normales, sin ninguna preparación o instrucción teológica, ¿sí? Sin ningún conocimiento. La mayoría de ellos eran hombres de recursos comunes, normales, ¿sí? Claro. De hecho, de los 12 apóstoles, 11 de ellos eran galileos, ¿no? Y si tú lees en la Biblia, los judíos de Jerusalén le decían a la Galilea, Galilea de los gentiles. O sea, para los judíos, la región de la Galilea era como si fuera un lugar gentil, pagano, ¿sí? Claro. O sea, si tú eras de Jerusalén, eras de la élite, ¿no? Naciste en Jerusalén, en la capital del gran rey. Si tú eras de la Galilea, pues sí, ¿no? Es tan importante, ¿está? Entonces, uno podría pensar que el Señor, el Mesías, el Rey de Israel, el que va a gobernar, Él debería entrar a Jerusalén. Y a mí, en el templo, cuando tú vas al Muro de los Lamentos, hay una parte oculta, ¿sí? Claro. O sea, uno siempre ve el muro, pero cuando uno entra al muro adentro, allí están muchos rabinos estudiando, ¿no? Y dentro del muro tienen bibliotecas, muchos libros, y ellos pueden entrar y consultar, ¿sí? Claro. Y son personas que se dedican al estudio riguroso y estricto de su ley del Antiguo Testamento. Pero uno podría pensar que si Jesús va a escoger a sus discípulos, a quienes van a representar su autoridad, su poder, pues Él debería ir a esa sección, ¿no? Donde los preparados teológicamente, los instruidos, los intelectuales, los eruditos, pero ninguno de esos es lo que el Señor escoge, ¿sí? Claro. Por el contrario, escogió personas comunes, normales, corrientes, como ustedes y como yo. De hecho, no sé si se acuerdan en Santiago, cuando Santiago habla de Elías, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿sí? Claro. O sea, un hombre que seguramente también sentía pasiones y deseos por otras cosas, pero dice que Elías oró. Elías se entregó y se encomendó a Dios, y Dios le usó poderosamente, ¿sí? Claro. Entonces mira que el común denominador de Dios es trabajar con gente normal, común, corriente, con gente pecadora. ¿Sí? Claro, hoy vamos a ver algo un poco
de eso, pero quiero que veas y entiendas siempre eso, ¿sí? Uno en la vida cristiana tiende a desanimarse mucho, ¿sí? Uno quisiera dar más, uno quisiera leer más la Biblia, uno quisiera orar más. Si tú eres creyente, no, si no eres creyente. Pero si tú eres creyente, tú vas a desear esas cosas, ¿sí? Y a veces uno entiende y ve que es difícil, que no puede, que es complicado, ¿sí es claro? Pero quiero que veas que el Señor escoge a ese tipo de personas para transformarlas, para mostrar su poder, su grandeza, su gloria. No escogió a ninguno de los eruditos de Israel, a ninguno de los teólogos. Solo después al apóstol Pablo, ¿no? Siendo un erudito. Pero de los 12 principalmente, ninguno de ellos eran personas normales, eran personas que aprendían lentamente. Uno en el ministerio a veces se queda aterrado de eso, ¿sí? Que uno está enseñando, uno sabe que ya ha enseñado eso, ¿sí, claro? Y la gente muchas veces lo coge como si fuera la primera vez que escucha. Pero esto yo ya lo he enseñado varias veces, ¿sí, claro? Así somos todos nosotros, lentos en nuestro aprendizaje, pero el Señor es fiel, ¿sí, claro? Como lo dice primero, Dios guardará a su pueblo mediante la fe. Dios guardará nuestra fe para que no caigamos, para que no nos deslicemos, para que nosotros podamos perseverar hasta el fin, ¿sí es claro? Siempre ten eso en cuenta. La vida cristiana es una carrera de largo alcance, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ese no persevera por sus obras, por su propia justicia, él persevera por la pura gracia y misericordia de Dios, ¿no es más? Y es muy fácil ver y entender por qué Jesús no escogió a la élite religiosa de la época, ¿sí está? Lo hemos visto, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Los judíos de la época se creían los justos, los buenos, ¿me entiendes? Ellos creían que eran los rectos de Israel, los correctos, los justos. Y ellos se inventaron una religión, se la inventaron, ¿sí, claro? Como lo vimos, por ejemplo, con el ayuno. Solamente hay un día en la Biblia en el cual está ordenado ayunar, que era el día del Yom Kippur o el día de la expiación. Solo hay un día. Pero los judíos de la época, que dijeron: no, vamos a ayunar, ¿recuerdas? Lunes y jueves. Y prácticamente, si tú no estabas ayunando, eras un pecador. Cuando ellos iban a ofrendar, contrataban a muchachos pequeños que hacían tocar trompeta. Ellos tocaban trompeta para que inmediatamente tú voltearas a ver y ellos daban. Por eso Jesús, cuando dice: cuando des, no hagas sonar trompeta. Otro: cuando ores, entra en tu aposento y cerrado tu cuarto, ora. Porque ellos amaban orar en público. Es como amaban recitar oraciones de memoria, amaban recitar oraciones aprendidas para ser vistos por los demás. Entonces, cuando los fariseos se entregaron a esa religión, ellos se creían muy justos, ellos se creían muy buenos, ellos se creían personas que por sus obras y por sus propias justicias se iban a salvarse, ¿claro? Y mira, hay un grupo particular de personas con las cuales el Señor no trabaja. Hay un grupo particular de personas con las cuales Dios no se relaciona, por así decirlo. Podría hasta decir yo que hay un grupo de personas a la cual el Señor aborrece, y es a los que se creen justos en sí mismos, ¿sí? ¿Te acuerdas del hombre rico? Acompáñame un segundo a Lucas 17. Perdón. ¿Lo tienen? Lucas 18, ¿sí? Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ahora mira lo que le dice en el versículo 2. ¿Ninguno qué? Ninguno es bueno. De entrada el Señor, ¿qué le dice? De entrada él le dice: maestro bueno. Jesús para él le dice: no. Solo hay una persona que es buena, es Dios.
De ahí para abajo, ¿cómo somos todos? Malos. Somos malos, ¿sí es claro? Entonces Jesús lo va a probar. Jesús lo prueba y le dice, bueno, ¿has guardado la ley? ¿Has guardado los mandamientos? ¿Has honrado a tus padres? Y el hombre, ¿qué es lo que dice? Mira el versículo del 21. ¿El qué le dijo? ¿Este joven se creía bueno? Cuando el Señor le dice, ¿tú has guardado todos los mandamientos? ¿El qué dice? Sí, todos, desde mi juventud, todos los he guardado. Lo que hace Jesús es probarle con el primer mandamiento. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas. Entonces Jesús lo prueba y le dice, bueno, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y dice que este hombre se entristeció porque no pudo seguir a Jesús, porque amaba más sus riquezas. ¿Sí es claro? Miren, cuando uno evangeliza es muy común encontrarse ese tipo de personas, es muy común. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Eres practicante? Sí. Yo voy a la iglesia cada 8 días y yo trato de ser una buena persona que brinda y que da amor. Con ese tipo de personas es muy difícil. Y el Señor no trabajó con ese tipo de personas que se creen buenas. ¿Sí es claro? Un cristiano es aquel que se cree malo, que sabe que es malvado, que reconoce la maldad y la pecaminosidad de su corazón. ¿Sí? Claro, el Señor no vino a salvar personas buenas, ¿sí? No he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Nuestra sociedad moralista, laica, en nuestra sociedad es muy común ver eso. ¿Sí? Claro, gente que se cree buena, que por sus propias obras y que por sus propias justicias van a ir al cielo. Mira, ninguno. Acompáñame un segundo a Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. ¿Lo recuerdas? Ese es un versículo muy común. Isaías 64, 6. ¿Lo tienes? Sí, mira lo que dice. Si bien todos nosotros como somos, y todas nuestras justicias como son. Wow, wow. Piensa en las mejores obras que has hecho, las mejores obras que has hecho. Tus mejores obras, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. En el hebreo significa son como toallas higiénicas sucias usadas. Así de expresiva es la Biblia para decirle al hombre que no puede confiar en sus actos y en sus hechos de bondad, de virtud. Todos nosotros estamos ante Dios desprovistos de buenas obras. Es que mira, la Biblia dice que cuando tú estés delante del trono de Dios, literalmente dice así, el Salmo lo dice, que todas nuestras maldades estarán delante de Él. ¿Qué significa eso? Miren, Dios es atemporal. ¿Qué significa? Que Dios no está restringido por el tiempo. ¿Sí es claro? O sea, Dios está por encima del tiempo. Cuando tú te presentes delante de Dios, es como si en el mismo instante, en el mismo momento estuvieras haciendo todos los pecados que has cometido durante toda tu vida. La suma de todas nuestras buenas obras no pueden cubrir todas las faltas y todos los pecados que nosotros hemos cometido. Por eso ningún hombre nunca jamás se puede salvar por sus propias obras. Solo hay una persona en la cual Dios se complace en la Escritura: Jesús, el Hijo de Dios. Y nosotros somos aceptos delante de Dios solamente por las obras del Hijo de Dios. Cuando Dios te mira a ti, no ve tus obras, ve las obras del Hijo de Dios. Miren, yo creo que lo peor que uno le puede decir a una persona en un cumpleaños es que Dios le conceda el deseo de su corazón. No. ¿Por qué? Porque su corazón es malo, ¿lo ves? Y si yo le estoy deseando, yo le puedo decir a un creyente que Dios le conceda los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque los deseos de su corazón ahora giran en torno a ¿quién? A Dios, a Cristo, a su palabra. Pero si tú le dices a un, no sé, tú pones en tu WhatsApp, alguien está cumpliendo años en tu familia, un incrédulo, bueno, la famosa, ¿no? Dios conceda, no.
que Dios cambie los deseos de tu corazón para que sean en conformidad a Cristo y ahora sí Él cumpla los deseos de tu corazón. El corazón del hombre es terriblemente malo. Miren, cuando nosotros enseñamos en las casas sobre el pecado, y cuando uno llega al tema de los bebés, ¿no? ¿Un bebé es pecador? Sí, porque lo dice la Biblia. ¿Se acuerdan de David? En maldad he sido formado, dice el salmista. Miren, uno a Emilia no le enseña a pegar, a gritar. A veces está con una rabia que le da. ¿Quién le enseñó eso? Los niños nacen con una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Ninguno de nosotros puede confiar en sus propias obras. El cristiano solo tiene un camino único, vivo y verdadero, y es la persona de Jesucristo. Toda nuestra esperanza, toda nuestra justicia descansa en la obra de Cristo. ¿Es claro? Uno a veces como cristiano se desanima con su vida de oración, con su lectura de la Biblia, y uno se desanima. Pero yo quiero siempre que recuerdes que tu fe, que tu salvación no depende de ti. Depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Y solo puedes confiar, mirarlo a Él, pedirle gracia, ayuda, misericordia, para que tu corazón no se envanezca y no se pierda. ¿Es claro? Esa es una obra tremenda. Y toda esta introducción es por Mateo. Ahora sí vamos a Mateo 9. Mateo es el séptimo hombre que nosotros vamos a ver. Creo que hasta ahora, de los 6 apóstoles que el Señor ha escogido, hasta ahora creo que todos eran personas de bien, ¿entienden? Eran personas seguramente moralmente correctas. ¿Qué quiero decir? No eran alcohólicos, drogadictos, borrachos. Eso es muy común cuando uno evangeliza, ¿no? No, tú lo necesitas, tú eres el que necesita el cristianismo, ¿no? Eso es como para la gente que está mal, sí. Bueno, hasta ahora ninguno de los apóstoles tenía como ese sello de malo, ¿no? Drogadicto, alcohólico, no sé qué. Pero cuando llegamos a Mateo es una persona que él sí tenía un estigma en la sociedad, que él sí era calificado como una persona mala. Mira Mateo 9. 9:9. ¿Lo tienen? Bueno, Mateo es un nombre muy común. Aún en nuestra sociedad es un nombre muy común. Es el primer evangelio de la Biblia, ¿no? San Mateo. En nuestras Biblias es el que más capítulos tiene, 28 capítulos. Y uno podría decir, vamos a mirar el evangelio de Mateo para ver lo que Mateo dice acerca de sí mismo. Nosotros en nuestro estudio de Lucas, del capítulo 5, del 27 al 32, ya hablamos mucho sobre Mateo. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen para que no digan de Juan Mateo por fuera porque le cae mal. No, vamos a hacer un pequeño resumen, eso es solo un pequeño recuerdo de lo que nosotros vimos ese día. Pero mira, uno podría decir, en Mateo vamos a ver todo lo que Mateo dice acerca de sí mismo. Pero resulta que solo tiene 2 oraciones que se refieren a él. De un evangelio, no como Juan, ¿te acuerdas? Juan, el que Jesús amaba. Juan, el que Jesús amaba. Juan, el que siempre él puso allí su tinte. Mateo no. Mateo solo tiene 2 oraciones. Ahora, ponle cuidado a algo. El evangelio de Mateo es escrito 30 años después de que Jesús resucitó. O sea, mucho tiempo. Y vamos a ver, Mateo, cuál fue el evento que le marcó, cuál fue el evento que marcó su vida, que es el único evento que él plasma y que él escribe en la escritura. O sea, en un evangelio de 28 capítulos, Mateo solo pone 2 oraciones acerca de él. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de escribir la palabra inspirada, uno de pronto pondría más cositas acerca de uno, ¿no?
Mateo solo pone 2 oraciones y es todo lo que nosotros podremos saber de él, ¿sí es claro? Entonces, lo primero que uno puede ver de Mateo es que era humilde, ¿sí es claro? Era un tipo muy humilde, era un tipo que no le gustaba tal vez figurar, es muy humilde. Y miren el hecho miren lo que él escribe en Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado ¿en dónde? Y le dijo, sígueme, y se levantó ¿y qué? Bueno, ¿dónde estaba Mateo? Trabajando, sí. Recuerda que en esa época habían 2 tipos de publicanos, ¿se acuerdan? Eran odiados, eran despreciados, ¿me entiendes? O sea, miren, los publicanos compraban franquicias, haz de cuenta una franquicia McDonald's, no sé, qué sé yo, franquicias, ellos compraban franquicias, les gustaba el money, entonces ellos compraban un sector, una región, ¿es claro? Esta región es mía, entonces en esa región ellos podían cobrarle a la gente el porcentaje de impuestos que ellos se les dieran a ganar. Entonces, por ejemplo, Roma decía, bueno, tú, Mateo, debes traerme 3% de las ganancias. Si un publicano quería, podía cobrar el 10% de impuestos, ¿sí está? Entonces, miren, habían 2 tipos de publicanos. Había un publicano regional, que prácticamente era una persona que compraba una región y ponía a personas a cobrar, ¿es claro? Pero el otro publicano, que es Mateo, eran los publicanos que les gustaba sentarse en el banco de los tributos, por eso lo sabemos, Mateo está sentado en el banco del tributo, y a ellos les gustaba personalmente ir a cobrar. Ellos les gustaba ir a cobrar y normalmente contrataban tipos altos, grandes, para que si la gente no quería pagar, ellos me ayudaban a cobrar, ¿es claro? Entonces mire, un publicano tranquilamente podría parar un carruaje que llevas ahí, bueno, te voy a cobrar tanto porcentaje, y tú tenías que pagarlo, o la ibas a pasar muy mal, ¿es claro? Los publicanos eran amigos de Roma, eran amigos de emperadores paganos. Los judíos odiaban a los publicanos. Era un odio abierto. De hecho, si tú lees el Talmud, en su ley judía, dice, tú puedes mentir a un publicano y Dios no te lo va a tener en cuenta. Así los odiaban, no los querían, ¿sí, claro? De hecho, a los publicanos les era prohibido entrar en la sinagoga a adorar a Dios. En la sinagoga era prohibido que un publicano entrara. Literalmente eran peor que ladrones, que matones, que prostitutas. Eran lo más bajo en la sociedad judía. Los judíos sus mismos judíos no los querían, no los tenían en cuenta. Entonces, Mateo seguramente fue una persona que se embarcó en todo ese negocio de los tributos, por el dinero, por la fama, no sé qué lo motivó, pero era una persona despreciada en toda la comunidad y en toda la región de Israel. Ahora imagínate esto, el único evento que Mateo recuerda es que Jesús fue al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Mateo 30 años después dice, no creo que quepa en su cabeza cómo es posible que a una persona que le era prohibido entrar a la sinagoga, le era prohibido entrar a adorar al Dios verdadero, Jesús lo escogiera como un apóstol. ¿Puedes imaginarte eso? A las personas más despreciables y más bajas, dice que el Señor lo escogió a él, ¿me entiendes? Y Mateo recuerda ese evento siempre. ¿Qué lo halló el Señor haciendo? Pecando. ¿Qué halló el Señor haciendo a Saulo de Tarso? Matando cristianos, pecándose, matando cristianos, ¿no? Persiguiendo a su iglesia. ¿Qué nos halló el Señor haciendo a nosotros? Quiero que siempre lo recuerdes, pecando.
nosotros éramos enemigos abiertos de Dios, abiertamente. Romanos 1 lo dice, ¿no? Éramos completamente aborrecedores de Dios. Cuando uno evangeliza hay dos caras: quebrantamiento o odio. Normalmente uno ve mucho odio cuando uno dice, mira, Dios va a juzgarte por tus pecados. Dios te va a juzgar. Dios es amor, sí, también es justicia. Tú encuentras dos reacciones: amor o quebrantamiento o odio, ¿me entiendes? Porque todas las personas son aborrecedores del Dios de la Escritura, la Biblia lo dice. Miren, solo una intervención divina en tu corazón puede llevarte a amar a Dios, a seguir a Dios, a servir a Dios. No ninguna otra cosa. Sí, claro, como yo le decía, como siempre me gusta poner el ejemplo, si hay una multitud de 2 millones de personas y Dios aparece enfrente y Dios les dice, ¿me escoges a mí o escoges al mundo? Los 2 millones de personas escogeríamos al mundo, ¿es claro? Escogeríamos seguir al mundo, ir tras el mundo. Solo una obra y una intervención divina por la gracia de Dios es lo que a nosotros nos permite estar delante de Él, conocerle, servirle, adorarle. Si tú eres un creyente verdadero y Dios está obrando en tu vida, quiero que entiendas algo: no es por ti, no es por tu parte moral, es porque la gracia de Dios está obrando en tu vida, y a eso debes aferrarte y eso debes perseguir, y es lo que debes buscar, ¿sí es claro? Si por nosotros fuera hoy, nosotros estaríamos en otro lugar, haciendo cosas impías que a Dios le desagradan. Pero si yo soy un creyente genuino, verdadero, que está creciendo en la fe, que está creciendo en la comunión con Dios, que está creciendo en su conocimiento de la Escritura, es única y exclusivamente por la pura gracia de Dios. ¿Es claro? Mateo lo recuerda, él llamó a un pecador, él llamó a un publicano. ¿Sí es claro? Mira lo que sigue diciendo en el 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus. Bueno, Mateo, ¿cómo está? ¿Está feliz? ¿Está lleno de gozo? ¿Lleno de alegría? E inmediatamente quiere contarle a sus amigos. ¿Quiénes son los amigos de Mateo? Personas de oración, personas que leen no, eran personas. O sea, era una reunión de lo más bajo, ¿sí es claro? Era una reunión con lo más bajo de la sociedad. Mateo y sus amigos, Mateo está muy feliz. Mateo quiere presentarles al Mesías, que ellos conozcan al Mesías y que ellos se conviertan, ¿no? Entonces mira lo que sigue diciendo. Cuando vieron esto, ¿quiénes? Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿crees que estás bien? Sí, vas al infierno, seguro. ¿Crees que eres justo en ti mismo? Vas al infierno, en serio. ¿Crees que tus obras te van a salvar? Vas al infierno. ¿Crees que una oración de fe te va a salvar? Vas al infierno. ¿Crees que eres un pecador y necesitas a Cristo? Tienes la vida eterna por gracia, no por tus obras, no por tu justicia, por gracia. ¿Sí, claro? No son los que están sanos, los que tienen necesidad de médico. ¿Son quiénes? Los que reconocen que están enfermos, Ahora mira esto. 13. Y pues aprended lo que significa ¿qué? Aquí Mateo está citando un pasaje del Antiguo Testamento, ¿sí, claro? Quiero que lo miremos un segundo. Vamos a Oseas 6. Un profeta menor. Creo que está después de Daniel. Sí, Daniel, Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas 6. ¿Lo tienen?
sea, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. O sea, si no lo cogen así, ya es muy difícil. ¿Ya? 6:1. 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Mira este pasaje. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día ¿qué hará? Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Mira este versículo: la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se... Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Ahora mira lo que dice el versículo: porque misericordia quiero y no, y conocimiento de Dios más. Este pasaje es impresionante. Mira el siguiente: porque cual Adán, ¿qué hicieron? Traspasaron. Este es el pasaje que Mateo utiliza para recordar su conversión. Y lo que él dice en ese pasaje es: como Adán, Israel traspasó el pacto. Como Adán, Israel pecó. Como Adán, Israel ofendió a Dios. Como Adán, ellos pecaron. ¿Sí es claro? Como Adán pecaron. Y es impresionante porque nosotros, como Israel y como Adán, nosotros también hemos pecado. Y hemos ofendido a un Dios santo. Y hemos ofendido a un Dios justo. Pero lo que Mateo experimentó el día de su conversión fue la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. ¿Sí es claro? Dice que al tercer día nos resucitará. ¿Sabes por qué es tan importante que Jesús haya resucitado entre los muertos? Porque en el momento en que Jesús resucita, la ira de Dios ha quedado satisfecha. Y en el momento en que Jesús resucita, tú puedes tener la vida de Jesús, que te lleva a andar en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mateo siempre recordó que él era un publicano, era un pecador. De los apóstoles era seguramente el que tenía una peor estigma, ¿no? ¿Recuerdas? Ellos 7 eran amigos. 6, ellos 6 con Tomás también está como en ese grupo. Ellos eran amigos, ¿no? Mateo era un publicano. Mateo era un pecador, como tú y como yo. Pero Mateo fue una persona que Jesús utilizó para mostrar su poder, su gloria, su grandeza. ¿Sí claro puedes ver? La misericordia de Dios se extiende sobre todos los hombres. Solamente tienes que recurrir a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. No te pierdas en una vida vana, en una vida lejos de Dios, en una vida enredada en el mundo, en la carne, en tus deseos. Pídele a Dios que tenga misericordia de tu vida para que tú ames su palabra, para que ames su presencia, para que ames la comunión de la iglesia, la comunión de los santos. Es una obra solamente del Espíritu de Dios, ¿sí claro? Si tú tienes aquí a un hombre no regenerado, él va a odiar estar acá. Un hombre no regenerado odia la presencia de Dios. Quiere huir de la presencia de Dios. Quiere huir de la comunión de los santos. Un hombre en quien Dios ha obrado ama al Señor, ama su palabra. Aunque peca y se equivoca, pide a Dios por misericordia para que le ayude, para que le sustente. Claro. Es el evento que Mateo recuerda, ¿sí? No sé qué estabas haciendo cuando el Señor te llamó. No sé qué estabas haciendo. A conocerle. Pero estoy seguro que estabas pecando. Estoy seguro. Que le estabas ofendiendo. Y solo la gracia de Él se presentó delante de ti para que tu corazón cambiara. Solo su gracia. No por tus obras, no por tu comportamiento, no por tu conocimiento acerca de Él, solamente por su bendita y gloriosa gracia. Y ese es Mateo, ¿sí es claro? En la Biblia no se menciona, no menciona Él nada más acerca de sí mismo. Solamente recuerda el día de su conversión
Y el día que Jesús vino al banco de los tribunos públicos y le llamó. Estaba pecando, él se arrepintió seguramente, confesó su pecado, confió en Cristo para la salvación de su alma. Y la historia de la iglesia nos dice que murió en la hoguera. Este murió quemado, ¿sí? Predicando a Jesucristo porque él no iba a negar su fe. Muy bien. Ahora tenemos el segundo apóstol del día de hoy, que vamos a ver el segundo apóstol, Tomás. Inmediatamente cuando piensas en Tomás, ¿qué se te viene a la cabeza? Incrédulo. Tomás el incrédulo, ¿no? Ese que o es ese. Voy a tratar de que puedas llevarte otra perspectiva acerca de Tomás. En todo grupo hay una persona negativa, ¿no? En todo grupo hay una persona que siempre ve el lado oscuro de las cosas. Bueno, si hay alguien negativo, Tomás. Míralo a él, ¿sí, claro? Este es el tipo de personas que siempre piensa que todo va a salir mal, siempre ve que las cosas no van a salir bien, es un tipo negativo. Y Juan nos dice algunas cosas acerca de su carácter. Ven conmigo a Juan 11. Juan 11. Pero es importante que lean el Juan 10, 39. Juan 10, 39. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ese es fácil, San Juan, ¿no? Ese está en la mitad de la Biblia. Más o menos. ¿Lo tienen? ¿Sí, San Juan? ¿Estoy solo? ¿Se quedaron en Mateo 9? ¿Se quedaron en el Salmo 10 que vimos al principio? Mateo. San Juan, perdón. Juan 10, 39. Procuraron otra vez prenderle, pero ¿el qué? Bueno, al final de su ministerio Jesús le toca estar escondido, ¿no? Ya lo quieren matar los fariseos. Lo quieren matar, y al final de su ministerio él se la pasa escondido. Él está escondido en algunos lugares. Aquí dice que ya procuraban, ¿qué? Matarle. Ahora mira Juan 11. Este es un pasaje muy conocido, muy conocido. Estaba entonces, ¿qué? Enfermo. Uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. No sé si este lugar saca el lado más negativo de uno. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en esa aldea, en Betania. Imagínate, nosotros nos fuimos mochileando, o sea, nos fuimos echando plan barato, plan económico, ¿no? Estábamos en Jerusalén y se acercó un señor. Y el Señor nos dijo: ¿ustedes les gustaría conocer Jericó? Sí. Bueno, son $15, ¿no? $15 de mucha plata. Bueno, entonces nos llevó a Betania por $5. El Señor nos llevó. Entonces dijimos, bueno, al menos vamos a la tumba de Lázaro a conocer esa aldea. El Señor nos llevó, y cuando íbamos de camino, yo aquí he andado en el carro por Las Cruces, arriba, Ciudad Bolívar, y Waze nunca dice peligro, estás en zona de peligro. Pues ese día íbamos en el carro hacia Betania y el Waze decía peligro, zona de alto riesgo. ¿Tú te imaginas para que Waze diga, hacia aquí en Colombia no dice eso en ningún lugar? ¿Tú te imaginas el susto y el pánico que todos sentimos? Sacó el pesimismo de... Alguien decía, mande la ubicación. Que al menos sepan dónde estamos, dónde nos secuestramos. Una compañera imprudente le decía a Fabián, Fabi, porque ahí dice libertad, no sé qué, no me acuerdo, libertad palestina, algo así, ¿no? Estábamos asustados. Y el Señor entonces llega y nos deja en Betania, nos deja y nos dice, ya vengo por ustedes, voy a subir y los recojo en la parte de arriba. No, estás en otro país, Waze te dice peligro, zona de alto riesgo, inmediatamente debes pensar cosas negativas, ¿sí? Cuando llegamos a la tumba, es un hueco, no sé, creo que es así alta, y sale un señor, gordito, enano, sale como caminando así. La entrada es a $1, no quiere entrar ya. Señor, envió un helicóptero, sácanos de acá, ¿sí? Creo que ese lugar lo pone a uno pesimista. Pero ellos están en la aldea, ¿no? Dice que
Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús, muy cercanos a Jesús, muy cercanos, ¿sí? Eran amigos que cuando Jesús iba de camino, se quedaba en su casa para descansar, ¿sí? Eran muy amigos. Entonces lo que dice que el versículo 1 es que Lázaro estaba enfermo, ¿sí? Y el versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, ¿he aquí el que amas? Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Uno podría pensar que Jesús está enfermo, vamos todos rápido. No, el Señor dijo: no, voy a esperar 2 días. Porque Él estaba esperando que su nombre fuera glorificado en la resurrección, ¿sí es claro? Jesús no sale corriendo, Él espera 2 días, ¿sí es claro? Ahora mira lo que sucede. Cuando yo pues que estaba enfermo, séptimo. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahora mira esto, en el 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Inmediatamente los discípulos, ¿qué le dicen? Nosotros no vamos a ir. Ellos procuran apedrearte y tú vas a ir. Ellos no están en la colada, ¿me entiendes? Ellos no quieren ir, ¿sí? ¿Claro? Ellos dicen: no, o sea, los judíos procuran matarlo, los judíos procuran apedrearlo y tú vas a ir allá, ¿no? Dios lo bendiga, ¿sí? Vaya solito, nosotros no vamos a ir con usted, porque si los judíos procuran matarle también a nosotros, nos van a matar. Tenían miedo. Ahora mira lo que Jesús les dice. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. Los que trabajan en el día tienen luz. ¿Es claro? Si tú trabajas en el día, tienes luz, puedes ver lo que estás haciendo, seguramente vas a terminar tu trabajo con éxito. Pero si tú estás a oscuras, si estás completamente a oscuras, no puedes trabajar. ¿Por qué? Porque vas a tropezar, ¿sí es claro? Básicamente lo que Jesús les está diciendo es: miren, yo estoy trabajando. ¿Se acuerdan? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo estoy trabajando. Estamos en la luz del día, tranquilos. No se preocupen. Vamos a Judea, no va a suceder nada. Este es el tiempo de la luz, yo estoy trabajando. Acompáñenme, que a ustedes no les va a suceder absolutamente nada. Es como una palabra de ánimo. El Señor los está animando a que le acompañen. Les anima y les dice: miren, estamos trabajando, tranquilos, no se preocupen, están conmigo, no va a suceder nada, no vamos a morir, no me van a apedrear, tranquilos. Ellos, ¿qué siguen diciendo? En el 12. Miren el 11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme. Los discípulos le están diciendo: bueno, no, Él va a sanar desde acá. Nosotros no queremos ir, ¿sí? Si Él duerme, Él va a sanar. Ahora mira lo que sucede. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos. Dijo entonces Tomás, llamado ¿qué? A sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos? La palabra dídimo significa gemelo. Probablemente Tomás tenía un hermano gemelo. Tomás, llamado el dídimo, o sea, Tomás el gemelo, ¿sí? Y lo que Tomás dice y le dice a sus compañeros es: vamos a morir con él. Su lado negativo, ¿qué dice? Vamos a morir. Pero su lado heroico, ¿qué dice? Vamos. Ellos no estaban dispuestos a ir. Mira, si tú eres una persona negativa, sé como Tomás, que tiene un lado heroico, ¿sí, claro? Vamos, así nosotros tengamos que morir.
Esta es una persona que está dispuesta a morir por la causa de Cristo, ¿está? Cuando tú estudias la vida de Tomás, Tomás es una persona que no hallaba su vida y no se imaginaba su vida sin Cristo. Era una persona que no concebía una vida fuera de Cristo. Era una persona que estaba dispuesta a morir con Cristo porque no se hallaba una vida sin Él, una vida fuera de Él, ¿sí es claro? Yo siempre digo que dentro del cristianismo hay muchas personas que si Cristo fuera quitado de sus vidas, no se darían cuenta. Seguirían andando y caminando, hablando, pensando completamente igual. Si Cristo fuera quitado de sus vidas, no. Gracias. No se darían cuenta, ¿sí es claro? No oran, no leen la Biblia, no tienen comunión de iglesia, no tienen nada. Tomás era una persona que no se imaginaba una vida fuera de Cristo, ¿sí es claro? Estaba dispuesto a ir a morir por Cristo, no le importaba. Es ese tipo de personas que Cristo para él es todo. Si tenía que ir a morir, iba a ir a morir, ¿qué importa? Pero no se imaginaba quedarse allá y Jesús en otro lado, ¿sí es claro? De hecho, mira Juan 14, para que veas y entiendas lo que estoy diciendo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Esta es la última cena. Ya Judas ha salido. Judas, el que lo iba a traicionar, ya salió de la habitación donde ellos estaban. Salió ya. Quedaron los 11. Ellos tienen miedo porque Jesús les ha repetido una y otra vez que Él se va a ir, que Él va a morir. Y los discípulos están llenos de miedo, es claro. De hecho, a Pedro le acaba de decir que lo va a negar. Y los apóstoles están allí con temor, con miedo. Y mira lo que dice el versículo 1. Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Voy pues a preparar lugar? Básicamente lo que Jesús les dice es: no tengan miedo, no se preocupen, yo me voy a ir a prepararles un lugar. Pero cuando Tomás escucha que Jesús se va a ir, mira lo que dice el versículo. Sigamos leyendo. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber? Es como: Señor, no te vayas, ¿sí? No te vayas. Yo no sé a dónde te vas, Señor, no te vayas. Señor, no sabemos el camino a donde tú vas, dice Tomás. Cuando Jesús les dice que me voy a prepararles lugar, Tomás no se imagina una vida sin Cristo. No se imagina una vida fuera de Cristo. No se imagina un día tras día sin Cristo. Tomás estaba tan aferrado a Él que estaba dispuesto a morir, ¿sí es claro? Yo creo que una de las obras más extraordinarias del Espíritu Santo es que Él obre en el corazón de una persona y le lleve y le impulse a amar al Señor, ¿sí es claro? Yo creo que hay muchos inconversos que se conforman con un devocional. A veces hacen el devocional porque oran para que les vaya bien y se van, nunca más vuelven a recordar al Señor, ¿sí? El devocional es como una especie de amuleto para que me vaya bien, ¿no? Y todo el día estás fuera de Cristo o fuera de Él.
Yo creo que una de las obras más impresionantes del Espíritu de Dios en el corazón de una persona es que le lleve a amarle a Él, a servirle a Él. ¿Sí es claro? No busca prosperidad, no busca fama, no busca riqueza, no busca ser conocido, porque Él ha sido impactado por la obra preciosa del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Hay días donde uno baja la guardia y baja su vida de oración, pero hay algo en el corazón que te dice y que te impulsa a buscar al Señor, a buscar a Dios. Lo necesitas, porque el Santo Espíritu de Dios ha orado en tu corazón, ¿sí es claro? Miren, si por nosotros fuera, si por nuestro corazón fuera, nosotros estaríamos lejos del Señor, lejos de Él. Como lo dice Efesios 5, estaríamos haciendo la voluntad de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos, estaríamos llenos de nosotros mismos, pero por la gracia de Dios Él ha obrado en mi corazón, me permite amarle, conocerle, buscarle. Un cristiano verdadero ama las cosas del Señor, ¿sí está? ¿Cómo sabemos que una persona es un cristiano genuino? Porque ama las cosas del Señor. No hay otra cosa, ¿me entiendes? No es principalmente porque Él reformó su moral, reformó su ética. No es principalmente porque Él antes era un borracho, un adúltero, un fornicario y ahora cambió. No es principalmente por eso que nosotros sabemos que una persona tiene a Cristo en su corazón. Principalmente nosotros sabemos que Dios está obrando en el corazón de una persona, es porque esa persona ama a Dios, ama las cosas de Dios, ama su palabra, ama la vida de oración, ama la vida de iglesia, ¿sí es claro? Ese es un cristiano verdadero. Y aunque peque, y aunque se deslice, y aunque él caiga, él se arrepiente, y él va a la cruz, y él se esfuerza por amar a Cristo, por seguir a Cristo, por tener vida y comunión de iglesia, ¿sí es claro? Esa es una de las obras más evidentes de que el Santo Espíritu de Dios está obrando en un corazón. ¿Cómo yo sé si yo tengo a Cristo? Es por las intenciones y por el deseo de mi corazón. ¿Es claro? Es porque yo lo necesito. Yo necesito su palabra. Yo necesito su iglesia. Yo necesito la comunión de los santos. Yo necesito reunirme en oración. Yo necesito crecer a la imagen y a la estatura de Cristo. Es un cristiano verdadero, ¿lo ves? El cristiano verdadero ama las cosas de Dios. ¿Por qué el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios? Un adúltero, un asesino, un mentiroso como él. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba lo que Dios amaba. ¿No ves cómo preparó el templo? ¿No ves cómo, si tú lees Primera de Crónicas, creo que más o menos es del capítulo 20 al 29, que nosotros podemos ver cómo el rey David preparó el templo para Dios? Y dice que él apartó oro, plata, piedras preciosas, dio de su dinero para la casa de Dios. Su corazón amaba lo que Dios amaba, lo dio todo. Y tú ves ese templo, un templo glorioso, magnífico, ninguno como ese, ¿no? Un cristiano verdadero ama las cosas del Señor, ama las cosas de la iglesia. Lo más hermoso que hay es la comunión de los santos, crecer en la fe, crecer a la estatura de Cristo, animarse unos a otros, exhortarse unos a otros. Una vida cristiana fuera de la comunión de la iglesia es imposible, no existe, ¿es claro? Un verdadero creyente anhela esas cosas, busca esas cosas, ¿es claro? Principalmente nosotros no somos creyentes porque nuestra moral haya sido reformada, porque nuestra moral haya cambiado, es porque nuestro corazón le ama, quiere conocerlo, quiere estar con Él, quiero buscarle, quiero adorarle, ¿sí está?
Es una persona que solamente puede encontrar gozo en las cosas de Él, ¿sí está? No confía en sus obras, no confía en sus propias justicias, confía completamente en Cristo Jesús, quien murió por él en la cruz. Es impresionante, ¿sí lo ves? Tomás no se imaginaba una vida fuera del Señor. Y si tú te imaginas una vida fuera del Señor, arrepiéntete y cree en el Evangelio, para que el Señor te dé un corazón para que le ames, para que le sigas, para que le busques, para que busques la comunión con Él, busques su palabra, busques la comunión de los santos, busques crecer en la vida de iglesia. Ese es un cristiano que ama, ¿verdad? Ahora, mira Juan 21 para terminar. Perdón, Juan 20, perdón. Juan 20, 24. ¿Lo tienen? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿qué pasa? Jesús se apareció a los discípulos, pero solo habían 10. ¿Dónde estaba Tomás? Frustrado. Porque finalmente el Señor se fue. Seguramente su vida estaba hecha una miseria, ¿me entienden? No quiero nada. Se encerró en su cuarto, ¿no? Se cerró con llave. Apagó la luz y se acostó a llorar. Estaba mal, estaba triste, estaba deprimido. Él se apareció y entonces mira lo que sucede. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Y él qué les dijo? Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué? ¿Qué les dijo? No, yo no les creo. Se fue. Pesimista, ¿no? Se fue. Se fue para siempre, él no va a volver. No les creo, ¿no? Ahora, mira, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino. Y aquí viene la declaración más grande que algún apóstol haya hecho. Que los que no creen en la deidad de Jesús lean este versículo. ¿Qué les dijo? Entonces Tomás respondió, ¿y qué le dijo? ¡Wow! Inmediatamente quedó Señor mío y Dios de una, ¿no? Quedó impactado, impresionado. Y finalmente, sabemos, adivinen, murió, torturado, porque no iba a negar su fe, ¿sí? Dicen que él seguramente fue a la India. Hay algunos registros que dicen eso, ¿no? Finalmente fue a la India. Y en la India tú encuentras una iglesia que se llama Bar Tomás, o sea, los hijos de Tomás. Y la tradición dice que él murió allí, torturado por su fe en Cristo, porque él no iba a negar absolutamente su fe en Cristo. Creo que si uno mira la vida de Tomás, era un hombre que no hallaba su vida sin Cristo, ¿no? Estaba dispuesto a morir. Era un pesimista, de esos pesimistas bravos, pero era un pesimista heroico, ¿sí? Estaba dispuesto a ir con Jesús, a morir con Jesús. Y siempre en un grupo hay un pesimista, ¿no? El que cree que las cosas no van a salir bien, el que todo es oscuro, el que todo está mal. Pero el Señor obró poderosamente en la vida de Tomás y hizo una de las declaraciones más grandes que está en la Escritura: Señor mío y Dios mío. Pues claro, oremos.